Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Esta ya es la 20ª sesión y ya estamos con Barker. Acuérdense que empezamos con otras fuentes que hay de las cartas para poder más o menos comparar no hay grandes diferencias, pero hay algunas diferencias para poder comparar lo que dice Jinera Hadassah y algunos otros. Incluso también hablamos un poco de algunas características de los Mahatmas que tampoco son tan conocidas. Para eso utilizamos algunos libros. Ya estamos aterrizando en Barker, lo que nos va a llevar un buen rato por la forma como él compiló las cartas y cómo las fue organizando. Entonces vamos a salir ya de la carta 8, vamos a entrar con la 9, que es cuando empieza ya digamos, mayor profundización en la enseñanza. Eh, bueno, pues esta es la 20ª sesión. Gracias a todos por mantener viva esta clase y empezamos, si les parece, con la invocación de Radha Burger. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha, vamos a pasarnos ahora a la invocación general, esta que hice yo. Si nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta, porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, empezamos. Nos quedamos acá. Esta es una previa a donde lo que habíamos revisado la vez pasada. Vamos a revisarla para hacer el reentry y poder continuar con el estudio de lo que todavía no hemos visto. Bueno, lo que quise decir con empresa desesperada, está diciendo aquí el maestro KH, era que cuando se considera la magnitud de una tarea que debe llevar a cabo nuestros teósofos voluntarios y especialmente los numerosos medios puestos o dispuestos para enfrentarse con ellos, muy bien podemos compararlo a aquellos esfuerzos desesperados con acciones arrolladoras a las que el verdadero soldado tiene gala de enfrentarse. Este ejemplo es muy bonito, es una alegoría interesante. A veces el soldado, a pesar de estar en inferioridad con las armas del que tiene enfrente, si tiene muy claro qué está haciendo y cuál es el propósito de lo que hace y sabe que hay mucho en juego en aquello que está haciendo y aquello que está defendiendo, entonces tiene que elaborar una empresa que requiere mucho arrojo y mucha fuerza. Bueno, aquí está explicando un poco la alegoría. Hizo usted bien al tener en cuenta el gran propósito, lo entre comillas no para ponerlo como falso, sino como resaltado, el gran propósito de los modestos principios de la sociedad teosófica. Desde luego que si nosotros no hubiéramos encargado fundarla y dirigirla en propia persona, es probable que se hubiera trabajado más y se hubiera cometido menos errores. Pero nosotros no podíamos hacer eso, ni ese era el plan. El trabajo se puso en manos de nuestros dos representantes. Y tal como usted ahora lo sabe, se les dejó en libertad de que actuaran lo mejor que pudieran según las circunstancias. Ya se ha hecho mucho, bajo la superficie del espiritismo circula una corriente que está socavando un amplio lecho. Cuando esta corriente reaparezca en la superficie, sus efectos serán visibles. Muchas mentes como la suya ya están reflexionando sobre la cuestión de la ley oculta, al sentirse estimulada la mente del público por estas inquietudes. Igual que usted, ellos no están satisfechos con lo que hasta ahora se ha conseguido y piden más. Que esto les dé ánimo, dice remarcado. No es totalmente exacto que por el hecho de tenerlas en la sociedad, estas mentes estarán en condiciones más favorables para ser observadas por nosotros. Diga más bien que por el hecho de unirse a otros simpatizantes en esta organización, se han sentido estimulados al esfuerzo y unos y otros se animan para investigar.
La unión hace la fuerza. Y aquí está hablando de alguna manera indirectamente de lo que hacemos en las logias. La unión hace la fuerza y puesto que el ocultismo de nuestros días se parece a una empresa desesperada, la unión y la colaboración o cooperación son indispensables. La unión en realidad implica una concentración de fuerza magnética y vital. Esta aquí tiene una clave muy interesante. La unión en realidad implica una concentración de fuerza magnética y vital. Yo preguntando este tema alguna vez con las personas que saben un montón de estos temas, decía, es como la luz blanca se divide en 7 colores, que en realidad son 14, ya lo vimos en las propias cartas, pero si nosotros estamos en la división, estamos de alguna manera fragmentados. Si hacemos una unión, aunque sea esto una alegoría de lo que es la verdadera unión, poco a poco entonces vamos caminando en el sentido de la fusión, es decir, de la luz que está concentrada. Por lo tanto, entonces aquí de alguna manera hace referencia a eso. La unión hace la fuerza, ese es normalmente la expresión común que se utiliza para explicar esto. Y puesto que el ocultismo de nuestros días aparece una empresa desesperada, la unión y la cooperación son indispensables y aquí viene lo interesante. La unión en realidad, dice, y aquí coma, en realidad, implica una concentración de fuerza magnética y vital. Es decir, si estamos realmente unidos por un ideal, realmente, no juntos, sino unidos, ese es el tema importante. Si estamos realmente unidos, generamos una fuerza magnética y vital de mayor concentración y por lo tanto de mayor poder vital. Es el sentido que se hace entonces en las oraciones de sanación y en general cuando varios miembros o varias personas se concentran con gran profundidad hasta conseguir un egregor o cualquier forma magnética importante de acuerdo al propósito que se tenga, contrarrestando las corrientes hostiles de prejuicio y de fanatismo. Es decir, todo esto sirve para contrarrestar lo otro que va en sentido contrario. Bueno, pues esto ya lo habíamos medio visto y entonces ahora continuamos ya casi al final de la carta. Y dice, y por ahora mi buen amigo y colaborador, le está hablando otra vez a Sinet, la irremediable falta de papel, vean qué bonito escribe, la irremediable falta de papel me obliga a poner punto final a esta carta. Adiós, hasta su regreso, a menos que usted se conforme con que nuestra correspondencia pase a través del canal de costumbre. Acuérdense que Sinet había insistido, no sabemos, no conocemos las cartas que Sinet envió al maestro, solo se saben unas cuantas y muy pocas, pero sí sabemos la respuesta del maestro, de lo cual podemos inferir a través de la respuesta del maestro qué es lo que él le solicitaba. Sí sabemos que varias veces él solicitó que ya no quería la intermediación de HPV para recibir las cartas, que quería recibirlas en directo, por eso entonces él está poniendo esto. Adiós, coma, hasta su regreso, coma, a menos que usted se conforme con que nuestra correspondencia pase a través del canal de costumbre, es decir, HPV. Como hasta ahora, ninguno de nosotros dos preferiría eso. Ya lo tocamos en la carta pasada, ¿se acuerdan? Pero hasta que no se autorice el cambio, esto deberá seguir así. Si ella se muriera hoy y está realmente enferma, está hablando otra vez de HPV, usted no recibiría más que 2 o como máximo 3 cartas mías más, a través de Damodar, de Olcott o por medio de intermediarios ya previstos para casos de urgencia. Y luego, al agotarse esta reserva de fuerza, nuestra despedida sería la última y lo pone en mayúscula. Pero no me anticiparé. Los acontecimientos podrían reunirnos en algún lugar de Europa. Sin embargo, tanto que nos encontremos como no nos encontremos, sea esa la posibilidad porque es futura, tenga la seguridad de que mis buenos deseos personales le acompañarán durante su viaje. Si de vez en cuando necesitara usted realmente la ayuda de un buen pensamiento, a medida que su trabajo progrese, es muy probable que pueda ser introducido en su cabeza por ósmosis. Si el Jerez no obstaculiza el camino, como ya lo ha ocurrido en Alabama. ¿Se acuerdan ustedes que cuando ya estuvo tratado, cuando trató el maestro de presentarse y, bueno, no trató, de hecho se presentó ante Sinet, la esposa y el sirviente, a él se le ocurrió tomarse una copita de Jerez, como era la usanza británica, y el Jerez automáticamente produjo un estado alterado, aunque sea mínimo de conciencia, lo cual evitó la posibilidad de que él pudiera ver al maestro, lo cual sí vieron tanto la esposa como el sirviente. Entonces, por eso hace este medio sarcasmo al final. Si es que el Jerez no obstaculiza el camino otra vez, como ya usted lo hizo, como ya ha ocurrido en Alabama. Que por el mar profundo se porte gentilmente con usted y con su familia. Bueno, el mar profundo ya sabemos a qué está refiriendo, siempre suyo KH. Otra vez ya estamos terminando ahora sí la famosa carta 8. Es de agradecer la enorme elegancia con la que escribe el maestro.
Bueno, y pone una postdata. El amigo de quien habla Lord Linsley, en la carta que le envió a usted, siento tener que decirle que es una verdadera mofeta hedionda, que se las arregló para perfumarse con esencia aromática ante él durante los primeros días de su amistad y de ese modo evitó que se detectara por su hedor natural. Aquí está poniendo otra vez un ejemplo muy interesante. La persona que tiene cierto hedor puede camuflarlo con un perfume. Y es real. La persona que tiene mala intención puede camuflarla con una máscara, con lo cual confunde al conglomerado. Uno de los profesores que tuve yo cuando estudiaba psiquiatría ya comentaba esto. Dice, si tenemos una persona que es malintencionada y franca, ya nos ahorra mucho tiempo en el tratamiento, porque cuando es malintencionada y no es franca y pone una máscara, nos pone a trabajar unos cuantos meses para poder descubrir que en realidad la frazada con la que se presentó era falsa, hay que quitarla y de todos modos llegamos a la profundidad. Por eso está hablando de este ejemplo. Se trata de Home, el medium, un converso del catolicismo romano. Al hablar de esto, está hablando entonces de Home. Es un medium, un converso del catolicismo romano. Después del protestantismo y finalmente de la iglesia griega. Es el más encarnizado y más cruel de los enemigos que tienen Olcott y Madame Blavatsky. Aunque nunca se ha encontrado con ninguno de los dos, pero no se ha encargado todo el tiempo de provocar calumnias. Durante cierto tiempo logró envenenar la mente de Lord, de arriba, Lord Linsley, que es muy importante, ya lo veremos más adelante, y le predispuso contra ellos. Es decir, si lo predispuso contra ellos, está usando calumnias, que acuérdense que es uno de los pecados capitales de los budistas, el slander, famoso, el slander que hace tanto daño en las interacciones, genera dispersión, evita la unión y hace barbaridad y media, la famosa calumnia, que es lo más parecido al slander. No me gusta nada hablar a espaldas de una persona porque pareciera que se está murmurando, otra vez que está haciendo lo mismo. Sin embargo, en previsión de futuros acontecimientos, me siento en el deber de advertírselo, porque esta persona es un hombre excepcionalmente malo, tan detestado por los espiritistas y los médiums como despreciado por aquellos que han aprendido a conocerlo. El trabajo de usted es un trabajo de tal naturaleza de aquella persona. Aunque es un pobre enfermo tullido, un infeliz paralítico, sus facultades mentales son tan vigorosas y tan vivas como siempre para el mal. No es el hombre que se detenga ante una acusación difamatoria, aunque se trate de una mentira y de una falsedad, de modo que tenga cuidado. Bueno, así está. Aquí ya vimos el calibre de algunos de los enemigos que tuvieron en su momento los fundadores de la sociedad, y luego esto le hace una advertencia a Sinet antes de que Sinet entre en contacto con él por los mismos por los caminos del destino, y también habla de que ya Lord Linsley tuvo de alguna manera algún problema por las calumnias que hicieron acerca de él. Bueno, esto nos lleva al conocimiento de la naturaleza humana, que es muy frágil desde el punto de vista cognitivo. Es decir, cuando dejamos entrar a nuestro sistema cognitivo cualquier acusación creíble pero falsa, se altera el sistema cognitivo. Y al alterarse el sistema cognitivo que se llama primario, de ahí se desparraman en cascada un montón de problemas. Y esos problemas es que se alteran todas las cosas que estaban vinculadas con aquella persona a la que nosotros queríamos o respetábamos y que ha sido difamada o calumniada, y por lo tanto entonces hay que reparar toda la parte desde el basement hasta arriba, todos los daños que puede producir una calumnia. Esto es ampliamente conocida, se ha trabajado mucho en los libros de sociología, se ha utilizado como ejemplo el caso Dreyfus y algunos otros calumniados que no han podido regresar a la normalidad después de los ataques que han recibido. Entonces, por eso quizá el maestro resalta con tanta importancia el que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que dejamos entrar a nuestro sistema cognitivo. Ya Sócrates tenía también su propio método para evitar entonces escuchar algo que de alguna manera iba a envenenar su estructura interior. Entonces, yo supongo que por eso está poniendo tanto énfasis el maestro en esto. Por supuesto, son cosas que sabemos hoy a través de los estudios que hay del desarrollo cognitivo y que no sabían en aquel entonces. Bueno, en función de los conceptos que es expresar realidades de Durkheim, entonces está hablando mucho de la parte conceptual en esta carta que estamos terminando. Puede observarse, Wundt y Durkheim, por ejemplo, creen en la existencia de un proceso espiritual propio en la comunidad, es decir, hay una especie de energía
que en una comunidad impulsa a la comunidad a desarrollarse en este sentido. Distinto a lo que sería la espiritualidad individual. Y concuerdan que esta realidad psíquica se compone de representaciones. Una de las dos partes que distinguen Wundt. ¿Por qué representaciones? Cuando nosotros observamos un árbol, eso se llama percepción. Y entonces, pues difícilmente podemos alterarla. El árbol está como está. Y aunque es fácil que una persona pretenda deformarlo, en realidad, cuando estamos percibiendo, estamos copiando. Y si nos movemos para allá y para acá, incluso en la historia de la pintura, una de las primeras etapas importantes de los pintores eran copistas. No había fotografía y entonces los copistas retrataban la realidad que se percibe. Más adelante ya empezaron impresionistas y algunos otros movimientos de la pintura, pero en este caso decíamos que percibir es abrir los ojos y observar lo que hay ahí. Tenemos una parte percibida y una omitida, que es la que está detrás de la imagen, es decir, detrás de las formas que estamos pintando, y hay una parte que sí es percibida, que es la que está delante de nosotros. Cuando conocemos una montaña y le damos la vuelta, empezamos a ver lo muy diferente que es en la parte de atrás, que normalmente no conocíamos. Bueno, eso es percepción. Cuando cerramos los ojos y tratamos de imaginar el mismo árbol, eso ya se llama representación. Entonces ahora estamos representando lo que previamente percibimos y ahí sí que podemos hacer ajustes al árbol. Lo podemos ver más obeso, más delgado, más alto, más bajo, más grande, con colores más firmes, más fuertes, menos firmes, etc. Y ese principio se divide en dos. De una manera, si el principio mejora la imagen del árbol, que es lo que hace un poeta, o lo que hace un pintor abstracto, entonces a partir de esa base él genera una obra maestra, normalmente inspirado por sus aspectos superiores. Pero si las modificaciones que vamos a hacer entorpecen y empeoran la imagen de lo que estamos viendo, entonces eso va en sentido contrario. Bueno, por eso está hablando aquí el maestro en las partes anteriores cuando usó la palabra representación. Ciertamente Durkheim englobó después del término muchas más expresiones colectivas que las referidas al mito. Bueno, esto lo dejamos por la paz, nos pasamos a los conceptos, son formas fijas de pensar y cada palabra de nuestra lengua traduce un concepto, pues para eso está hecho el lenguaje. Pero además un concepto tiene la característica de ser potencialmente universal por ser compartido o al menos comunicable. Eso lo hace universal. Eso depende de otro rasgo del lenguaje. Además de su fijeza, universalidad o potencial o real, los conceptos son impersonales. Nos remiten a experiencias estrictamente personales, no remiten a experiencias estrictamente personales, sino a contenidos que rebasan la experiencia personal. Por eso, parafraseando a Durkheim, es absurdo decir mi concepto, pero sí tiene sentido decir mi sensación. Mi sensación es individual, el concepto es universal. La experiencia cotidiana con una lengua demuestra por lo demás que apenas hay palabras cuya acepción no sobrepase más o menos ampliamente los límites de nuestra experiencia personal. Esto lo estoy poniendo aquí como conclusiones para que podamos analizar el lenguaje del maestro como en muchas ocasiones es prácticamente perfecto. Utiliza entonces acepciones y conceptos de corte universal. Cuando individualiza es totalmente individual, cuando universaliza es totalmente universal y entonces hay que considerarlo. Los modelos generales del lenguaje son un poco complicados de explicar, pero van más o menos en el mismo sentido. Algunos son muy descriptivos y a partir de ahí ya empiezan pues, todas las connotaciones más complejas del propio lenguaje. Pues arrancamos ahora sí, vamos a hacer un cambio de tercio y vamos a entrar ahora en la carta número 9. Entonces, en esta sección, Barker le llama enseñanzas filosóficas y teóricas y van a tener que ver con la correspondencia que él compiló. Recuerden que ya habíamos visto algunas cartas que venían en orden progresivo. Ya les pasé también un ejemplo de cuál es la correspondencia que fue de manera una tras otra y luego cómo las armó Barker y vemos pues, que hay diferencias, ¿no? Barker las armó de alguna manera, hizo clústeres, hizo cajas y fue metiendo las que consideraba que se referían a los mismos temas para que nosotros cuando los estudiemos podamos entrar en esa lógica y no seguir la lógica de la continuidad natural de las cartas. Es decir, no es una secuencia natural de cómo fueron escritas las cartas, sino más bien es una secuencia que de alguna manera es más arbitraria, pero de alguna manera nos va a ayudar a poner las cosas en orden. Por eso es que revisamos los otros que hablan de las cartas, porque tenían una secuencia diferente. Pues ahora empieza la sección número 2 de Barker, que son enseñanzas filosóficas y teóricas. Bueno, esto me encantó, es
una explicación que hay en forma como de cartel, por eso me gusta cómo está escrito, por la caligrafía que normalmente utilizaban los maestros. Bueno, aquí está algunas cosas que vamos a revisar más adelante que también tienen que ver con la carta 9. Y podemos ver aquí que se entiende bastante bien lo que está diciendo, es un inglés bastante entendible, es decir, una caligrafía que se puede entender. O sea, no está así como complicado para poder entender lo que ahí se dice. Y bueno, pues ahora empezamos esta carta y vamos a tener que hacer algunas aclaraciones por lo que viene ahí. Vamos a empezar por el famoso Moses, del que ya hemos hablado mucho. Entonces, se llama William Stanton Moses. Originalmente se pronunciaba Moisen, del 5 de noviembre de 1839, se murió en el 1892. Fue un clérigo, escritor y editor inglés, famoso, importante, pero lo más importante fue un medium, miembro destacado del grupo espiritista de Inglaterra, este señor Moses, y además miembro de la Sociedad Teosófica. Tenía un guía llamado Imperator, del que ya hablamos en algunas otras charlas anteriores, ya Ángela nos había comentado un poco, o alguna vez hizo una pregunta o una intervención donde ya hablaba del Imperator, pues viene de aquí, de Moses, cuya naturaleza se discute en las cartas de los Mahatmas. Entonces, este Stanton Moses utilizaba con frecuencia el seudónimo M.A. Oxon. Madame Blavatsky produjo una pintura precipitada de él en Nueva York, en presencia del coronel Olcott. El reverendo Stanton Moses se interesó por el espiritismo. Asistió a su primera sesión con Lottie Flower en 1872. 5 meses después de su introducción al espiritismo, informó haber tenido su primera experiencia de levitación. Recordemos que para la levitación lo que hace el levitador es alterar el magnetismo, es decir, las cargas, para que las cargas eviten entonces el que la persona que levita pueda pegarse físicamente con la visibilidad física a la tierra y entonces da la apariencia física de separación, que de hecho así es. Con el tiempo desarrolló notables habilidades psíquicas y comenzó a publicar la información que le llegaba a través de su escritura automática en sus libros. Se convirtió en una de las figuras más respetadas y destacadas entre los espiritistas. En su libro La clave de la teosofía, HPB escribió que él era el único verdadero espiritista que conozco, así dijo, el único verdadero espiritista que conozco, aunque todavía podemos estar en desacuerdo con él en muchas cuestiones menores. Aparte de esto, ningún espiritista se acerca más a las verdades ocultas que él. Este es el famoso Imperator, es el que, bueno, uno de los controles, guías espirituales. ¿Qué es el Imperator? Es uno de los controles o guías espirituales de Moses, y le llamó él Imperator. Se identificó por primera, o sea, emperador, se identificó por primera vez con este nombre el 19 de septiembre de 1872, pero más tarde, cediendo a las súplicas de Moses, reveló 6 de julio de 1873 en el libro cuarto de sus escritos que él era el profeta bíblico Malaquías. Entonces reveló en el libro cuarto que en realidad él era una especie de reencarnación del profeta bíblico Malaquías. Sus comunicaciones no eran escritas por el propio imperator, sino por el rector. La firma era Imperator SD, Servus Dei, servidor de Dios, o ISD, precedida por una cruz latina al principio, luego por una corona. En las cartas de los Mahatmas, con frecuencia se designa al Imperator con una cruz, dado que en algunas ocasiones Imperator afirmó no saber nada sobre los hermanos. Moses no cree en la existencia de estos, y aquí empiezan ya los desacuerdos menores que comenta HPB. La identidad de Imperator no está clara. En la carta 38, el maestro KH sugiere que diferentes entidades se comunicaron con Moses bajo ese nombre. Es decir, que Imperator en realidad no era una entidad única, sino más bien una pequeña jerarquía de entidades que tomaban ese canal para comunicarse con Moses. A veces siendo su propio yo superior, es decir, a veces eran otras entidades y a veces el propio yo superior de él. En otras ocasiones, uno de los adeptos y en otras ocasiones alguna otra entidad o entidades. Es decir, cuando hablamos de Imperator, hablamos entonces de muchas entidades, del yo superior de Moses o de algunos adeptos o de alguna otra cantidad de entidades. En 1882, el maestro se refiere a Imperator como un elevado cascarón desencarnado, que él, Moses, confunde con el Imperator de los primeros días de su mediumnidad. Entonces, esto también es importante. Entonces, un elevado cascarón desencarnado. Con respecto a la influencia de Imperator, el original en él, el maestro KH escribió en 1881 lo siguiente.
Cuando se encuentra bajo la influencia de Imperator, él es consciente de las realidades del ocultismo y de la superioridad de nuestra ciencia sobre el espiritismo, de nuestra ciencia sobre el espiritismo, la ciencia oculta. Tan pronto como se le deja solo y bajo la guía perniciosa de aquellos en quienes él cree fielmente haber identificado como almas desencarnadas, todo se vuelve confusión nuevamente. Su mente no cederá a sugerencias ni razonamientos que no sean los suyos, y estos son todos para teorías espiritistas. Es solo cuando se encuentra cara a cara con su yo interior que se da cuenta de la verdad de que hay algo más elevado y noble que el parloteo de los pseudoespíritus. Fue en ese momento que escuchó por primera vez la voz de Imperator y fue como él mismo dice, como la voz de Dios hablándole a su yo interior. Esa voz se ha vuelto familiar durante años y, sin embargo, muy a menudo le hace caso. Esto es muy interesante lo que estamos aquí escuchando porque una vez que él abre el canal, como lo dice el maestro, arrancó con el contacto de su yo superior. El canal fue aprovechado también por entidades superiores, pero también por inferiores. Y entonces, cuando él hizo caso a través de ese canal de escuchar a los inferiores, pues estuvo muy confundido. Y entonces dice aquí, todo se vuelve confusión nuevamente. Su mente no cederá a sugerencias, se hace más egoico, más egoísta y más cerrado, se atrinchera. Ya no escucha sugerencias ni razonamientos que no sean los suyos, o sea, más egoico. Y estos son todo para teorías espiritistas. Pero cuando aprovecha el canal para que el canal lo lleve a entidades superiores, entonces la persona es impresionantemente brillante. Aquí nos está hablando entonces de un gran espiritista con habilidades espirituales todavía no educadas suficientemente bien como para poder distinguir las cosas que por esta habilidad él puede percibir, en cuyo caso nos está hablando entonces de una secuencia, la secuencia de que puede existir en una persona a través de su desarrollo un sistema clariaudiente y después que en el siguiente escalón esta clariaudiencia también se refiera a infusiones que vienen de arriba y otras que vienen de abajo, produciendo una enorme confusión, con lo cual el trabajo del espiritista es empezar a educar todo esto, como ya le pasó a HPV, que tuvo que ir al Tíbet a educar también sus habilidades para poder entonces, una vez como todo, aprender a conducir una bicicleta, lo que fuera, requiere entonces la práctica para poder separar o distinguir lo que uno busca de lo que no. Bueno, hacemos esta introducción porque vamos a utilizar a este señor en algunas cosas que vienen más adelante de acuerdo al contenido de la carta. Bueno, habíamos hablado de la famosa pintura esta precipitada, que ya lo dijimos hace un momento, es esta que está ahí, que están ustedes viendo ahí junto. Dice pintura precipitada del Stanton Moses, realizada por HPV. Olcott interpreta el significado de la pintura de la siguiente manera. Es una pintura, ya la vieron aquí en azul, muy bien hecha, precipitada, es decir, es una pintura que está hecha por precipitación, que ya sabemos lo que es. También ya revisamos en las sesiones anteriores toda una media clase casi de lo que es la precipitación, cómo se hace, cómo se manda, etcétera. Eso ya lo vimos con mucho detalle. En esta etapa de mi educación oculta, no había escuchado nada acerca de los 6 chakrams o centros psíquicos evolutivos del cuerpo humano, que se mencionan en el yoga sastras y son familiares para todos los estudiantes de Patanjali. Por lo tanto, no comprendí el significado de los dos vórtices en las llamas sobre las regiones cardíaca y umbilical, pero mi conocimiento posterior del tema me da a esta imagen satinada un valor realzado, ya que muestra que el ocultista práctico que la hizo aparentemente sabía que, en el proceso de desenredar el cuerpo astral del cuerpo físico, la voluntad debe enfocarse sucesivamente en los distintos centros nerviosos, y la desconexión se completó en cada uno de ellos antes de pasar al siguiente centro en el orden secuencial. Entiendo que la imagen significa que el experimento de Moses se estaba llevando a cabo como un proceso intelectual más que como un proceso espiritual, por lo que había formado completamente y se preparaba para proyección de su cabeza, mientras que las otras partes de su cuerpo astral estaban en un estado de perturbación nebulosa. Pero aún así no se encontraba en la etapa de rupa o de forma, es decir, estaba más allá de la forma, pero no completamente más allá, sino una parte se quedaba en la forma y otra parte ya estaba en la parte espiritual. Las nubes azules representarán la cualidad pura, pero no más luminosa del aura humana, descrita como brillante o radiante, un nimbo plateado. Las motas de oro, sin embargo, que se ven flotando en el azul, tipifican las chispas del espíritu.
la chispa plateada en el cerebro, que Bowler describió tan bellamente en su Strange Story, mientras que los vapores grisáceos y rosáceos de las porciones inferiores muestran el aura de nuestras cualidades corporales animales. Bueno, hizo toda una interpretación con mucho detalle, puse lo más clara que pude la precipitación para poderla ver, porque hay muchas imágenes de la precipitación que no se ven tan claras, pero aquí podemos ver pues, prácticamente todo lo que dice él, salvo las porciones, estos puntos rosáceos y grisáceos que no encontré la manera, están ahí, aquí se pueden más o menos ver, pero pues cuesta mucho trabajo verlos, pero están en esta zona. Luego están, si lo volvemos a leer con calma, pues vamos a ver entonces que están todas las cosas que él decía. Y él deduce que es un tema intelectual porque la parte que sí se pudo precipitar bien es la que tiene que ver con la cabeza, donde está el cerebro físico y por lo tanto la porción intelectual, y lo demás está entonces lleno de nubes de diferentes colores. Entonces, después de hacer esto y de observar los detalles que aparecen acá, como ráfagas de luz, como él ya lo comentó, si volvemos a leer, vamos a interpretar más la pintura. Yo se los dejo para que lo hagan ustedes, para no perder tiempo en esto. Lo pueden hacer en las logias o de manera personal. Cuando vean ustedes la grabación, se lo leen con mucho cuidado, renglón por renglón, tratando de encontrar lo que en esa interpretación se hizo de lo que en la pintura hay, para poder entonces de alguna manera amarrar mejor el contenido de lo que aquí se dice. Bueno, pasamos más adelante. Dice, lo que ustedes llaman concordancia es simplemente una identidad de vibración molecular entre la parte astral del medium encarnado y la parte astral de la personalidad desencarnada. Aquí vamos a ver algunas aclaraciones que también encontramos en las cartas para que los maestros hacen un esfuerzo para utilizar palabras que no hayan sido mal utilizadas por nosotros, los que estamos en este plano, y que por lo tanto dificulten el que ellos las utilicen para poder explicar otras cosas. El ejemplo más claro pues, es la personalidad, que la personalidad ahora si encuestamos a 100 personas, pues lo van a ubicar a un tema de la psicología más que a un tema de la teosofía. Por lo tanto, entonces, aquí lo que está aclarando el maestro, lo que ustedes llaman concordancia, que puede tener muchos significados, en realidad, dice, es una identidad de vibración. Ok, es una vibración con identidad, es decir, es una vibración que tiene un timbre, un tono y unos hercios muy peculiares. Eso le da una identidad, como en los humanos. Entonces tiene una identidad molecular que se define por la vibración entre la parte astral del médium encarnado, la parte astral del médium encarnado y la parte astral de la personalidad desencarnada. Aquí está hablando entonces de la mediumnidad. Entonces, la parte astral de la personalidad desencarnada debe coincidir con la parte astral del médium encarnado y con eso se da lo que él está aclarando, que se llama concordancia. Y además se está explicando cómo se denomina. Se denomina entonces como una identidad de vibración molecular. Pero que para que tenga una identidad, entonces aparte de la vibración, deberá tener supuestamente un tono y un ritmo. Bueno, aquí tenemos entonces la primera aclaración. Acabo de descubrir un artículo sobre el olfato escrito por un profesor inglés que haré insertar en el Theosophist y le añadiré algunas palabras por mi cuenta. Aquí hay otro tema muy importante. Hay que tener toda la colección del Theosophist y de la otra revista que se inauguró, ¿cómo se llama? Lucifer. Porque en estas revistas, que son increíblemente importantes, se fueron escribiendo cosas que después se agregarían a libros importantes, pero no todas están agregadas. Y ahí aparecen muchos artículos muy importantes de alumnos muy cercanos a los que estuvieron en contacto con estos grandes seres que arrancan en la teosofía, pero entre otras cosas, pues lo que está comentando aquí el maestro, está diciendo que el órgano de difusión más importante es el Theosophist, por lo tanto, entonces está diciendo aquí que haré insertar en el Theosophist y añadiría algunas palabras por mi cuenta. Cuando dice algunas palabras es porque por ese tema de desconexión entre la forma como se interpretan las cosas en este plano físico y cómo se interpretan allá. Y encuentro en él algo que se aplica a nuestro caso. Así como en la música dos sonidos diferentes pueden formar un acorde cuando se tocan simultáneamente, dos o más, por supuesto, do, mi, sol, do, son 4 sonidos, pero producen entonces un sonido estético y con eso llamamos un acorde. Y además es un acorde, entonces al ser estético está bien organizado y nos genera a nosotros una sensación agradable a los sentidos. Entonces, así como la música, dos sonidos diferentes pueden formar un acorde y pueden ser perceptibles por separado, es decir, si nosotros hacemos que el oído sea muy desarrollado para escuchar esto,
A pesar de oírlos juntos, como un acorde agradable, podemos también escucharlos separados. Estamos escuchando dos cosas que están juntas, pero podemos separarlas a través del oído. Es lo que está diciendo. Y esta armonía, que así se llama, estos sonidos diferentes que se juntan, esta armonía o esta disonancia, dependiendo de cómo se están juntando las cosas, dependerá de la sincronización de las vibraciones y de los periodos complementarios. O sea, lo mismo que estaba pasando arriba con el medium, también pasa con la música. Entonces, en la música, para que la armonía sea armonía, debemos tener entonces nosotros algo así como las vibraciones o las identidades de estas vibraciones exactas. Ya nos había explicado Félix en alguna de las clases anteriores que entre una nota y otra nota hay 9 comas. Por lo tanto, que no es diferente el bemol del sostenido como antiguamente se pensaba, y el sostenido está 4 comas abajo del tono, y, perdón, 5 tomas arriba del tono anterior, perdón, 4 comas arriba y el otro está 4 o 5 comas abajo. Y entonces el hecho de que un oído muy importante para un ejecutante pueda distinguir esta pequeña diferencia hará que la armonía sea prácticamente perfecta. Y cuando es perfecta, entonces nosotros podemos admirarlo de una manera impresionante. Lo mismo pasa con la pintura. Cada vez que los grandes pintores del Renacimiento hacían las mezclas de los colores que ellos querían, estos colores deberían tener la vibración específica de lo que querían poner. Y por supuesto, cuando veo una pintura de aquella gente y veo uno a lo mejor una pintura más contemporánea, hay diferencias en la percepción. Bueno, esta armonía o disonancia depende de la sincronización de las vibraciones de los periodos complementarios, hablando entonces de otra vez de la concordancia. Así también existe una concordancia entre el medium y la entidad que lo controla, cuando sus moléculas astrales vibran en consonancia. Es solamente hasta que vibran en consonancia. Suponemos, una vez discutido esto con otras personas, que aunque no sea perfecta la consonancia, puede haber una pequeña dispersión, pero razonable. Es decir, puede haber un grado o dos de dispersión, hablando de un sistema circular de 360 grados, un grado o dos, o hablando de un sistema vibracional estadístico, pues algo así como un cuarto de desviación estándar arriba y abajo de la media, porque estos serían entonces como medias vibracionales, o por lo menos así tratamos de entenderlo. Cuando las diferencias vibracionales son mucho más grandes de lo normal, ya no se escucha, es decir, ya no puede darse este sistema. Los radios antiguos tenían un oscilador, en ese oscilador se buscaba la frecuencia en la que venía la emisión de una estación de radio, y si nosotros movíamos un poco nada más el oscilador y no caía exactamente en los 106 MHz o lo que fuere, o 106.9 MHz, 106.8, se distorsionaba la voz, se escuchaba con mucho ruido, y aunque hay una comunicación, ya no es la comunicación apropiada, y si lo movíamos un poco más, si nos salíamos de ese marco, pues ya no se escuchaba absolutamente nada. Es decir, teníamos que caer exactamente ahí. Bueno, estamos hablando de esto porque de alguna manera los maestros están hablando de esta educación que hay de los sentidos interiores para poder trabajar con los aspectos interiores de un ser humano una vez que ha desarrollado esas cualidades. Es complejo, como si está aprendiendo a tocar un instrumento, por ejemplo, como el violín, en donde se requiere, o la viola o el cello, que requieren entonces que el dedo caiga exactamente en donde debe caer, para que entonces el sonido que sale ahí tenga exactamente la vibración que debe tener, y de esa manera se pueda generar entonces la música que se pretende ejecutar. Bueno, y la cuestión de la comunicación reflejará más la idiosincrasia personal de uno o del otro, es decir, de los dos tonos, depende de la intensidad relativa de las dos series de vibraciones en la onda compuesta de la casa que está presente ahí. Cuanto menos parecidos sean los impulsos vibratorios, más mediumnístico y menos espiritual será el mensaje. Esto es importante. Cuando menos parecidos sean los impulsos vibratorios, más mediumnímico y menos espiritual será el mensaje. Así pues, mida el estado moral de su medium por el de la supuesta inteligencia controladora, y sus comprobaciones de autenticidad no dejarán nada que desear. Esto hay que leerlo con mucho cuidado. Otra vez en las logias, traten de dividirlo y analizarlo porque es complejo y está muy apretado. De este lado puse alguna otra cosa para entender un poco lo que está diciendo aquí. La armonía, o armonía con H, armonía, es el estudio de la técnica para enlazar acordes, notas simultáneas. También engloba conceptos como el ritmo armónico que ya comentaba. Desde una perspectiva general, la armonía es el equilibrio de las proposiciones entre las distintas partes de un todo, y su resultado siempre connotará belleza, es decir, tiene una parte estética fundamental, una armonía que está bien hecha. Y lo otro será disarmónico, y si es armónico, pues connotará necesariamente belleza para los sentidos. Bueno,
El dictamen afirma además que el semitono cromático, bueno, aquí viene más detalle que yo creo que ya no viene tanto al caso, y es nada más para hablar de las famosas comas, que ya nos había explicado alguna vez Félix. El dictamen afirma además que el semitono cromático de la distancia que existe entre una nota natural y su alteración, que es sostenido bemol, es igual a 4 comas. Y entre un semitono cromático y una contraparte diatónica existe una distancia de 1 coma. Entonces, aquí está el sostenido y aquí está el bemol, como podemos verlo, y este es un do sostenido y este es un re bemol, que antes se pensaba que era lo mismo, pues no. El re bemol está entonces en 1 coma arriba del sostenido y el sostenido está 1 coma abajo del do. Y bueno, en el caso de la guitarra, pues es imposible porque la guitarra ya tiene bueno, ya para no seguir hablando de este tema, lo importante es que entendamos esto, porque estamos hablando de la concordancia, tal y como lo explican los maestros hace 100 y pico de años, que ahora es más fácil entenderlo, pero en aquel entonces de alguna manera lo comentaron así. Luego otro tema que habíamos empezado a hablar la vez pasada eran los sobres en los que están las cartas, que son estos, y aparecen en el número romano qué carta es un sobre muy al estilo hindú, y ahí están metidas. Las cartas de los Mahatmas a Cine, transcritas y recopiladas por Barker, título original de Mahatma Letters, etc., traducido y tercera edición en inglés, Por lo que se refiere al contenido, se verá que las cartas se han dividido en 7 secciones y un apéndice. Las primeras no contienen más que las cartas de los Mahatmas, mientras que la última se han añadido algunas cartas de 3 discípulos de los Mahatmas, M y KH, HPB, Subarró y Damodar Mabalaka. No solo por su mérito intrínseco, de las 3 añadiduras, sino porque ayudan a clarificar preguntas que surgen en la parte principal del libro y que de otra manera quedarían confusas si es que no se utilizan a HPB, a Subarró y a Damodar. Bueno, esta entonces es una aclaración porque vamos a entrar ahora a la parte nueva y al entrar a la segunda parte es necesario hacer estas aclaraciones. Las 7 secciones se presentan como divisiones más o menos naturales, pero debemos recordar que las cartas de una sección contienen a menudo materias que también tienen relación con las otras secciones, porque este trabajo no fue hecho por los autores, que son los maestros, sino por el compilador, que es Barker. Y es inevitable un ensamblaje, es decir, que de pronto se puedan repetir los conceptos por haberse puesto en una caja cuando en realidad eran conceptos mixtos, que de alguna manera podían entrar en una caja, pero también podían entrar en la otra. Sin embargo, se ha realizado un intento y eso es lo mejor que puede decirse para que nosotros podamos estudiarlas, porque son cartas complejas. Hecha esta aclaración, aquí tenemos otro de los sobres de las cartas y en esta, aquí aparece un número arriba en arábigo, pero normalmente los números de las cartas están en romano, solo que aquí ya se me despintó y no sé, aquí está el número en romano. Posteriormente, el señor Boris de Sirkov, un compilador de Blavatsky, de las Collecting Rights, bueno, aparte era obviamente el sobrino nieto, hizo partícipe a los administradores del fideicomiso de la ventaja de su gran conocimiento de la literatura teosófica de los primeros tiempos, y con la ayuda de su propia biblioteca y archivo únicos en Los Ángeles, lo subrayé porque así lo dice, con ayuda de su propia biblioteca y archivo únicos que estaban en Los Ángeles. ¿Y por qué lo subrayé? Porque, bueno, ya estábamos hablando de que esta biblioteca, una de las personas más cercanas a Boris de Sirkov, era una mujer boliviana que se llamaba Dora. Dora Crespo era muy cercana a Boris y cuando Boris muere, le hereda su biblioteca, esta de la que estamos hablando acá, de la que se está hablando. Entonces, con ayuda de su propia biblioteca, que era la de Sirkov, que después pasó a manos de Dorita, y Dorita se la llevó a Bolivia, a una ciudad que se llama Cochabamba. Esta ciudad ahí compró un terreno y edificó o compró ya, no sé si ya estaba edificado, se llamó San Benito y estuvo ahí muchísimos años. En la actualidad la biblioteca está resguardada en la Sociedad Teosófica de Cochabamba y es parte de la biblioteca, por supuesto, y están ahora en proceso de reunificación de los textos que no están y que puedan haberse movido a otras zonas de Bolivia para que puedan quedar todos estos libros ahí concentrados. Bueno, leemos otra vez entonces, porque esto tiene su importancia, por eso está subrayado, con la ayuda de su propia biblioteca y archivo únicos en Los Ángeles. Pudo sugerir una y otra vez la adecuada interpretación de un pasaje que se presentaba a polémicas o una palabra claramente incorrecta. Puesto que la responsabilidad de esta dirección editorial es grande y puesto que en realidad se han introducido muchas variaciones a la segunda edición, aquí estamos hablando otra vez de la compilación de Barker, se ha creído correcto que se expliquen las pautas sugeridas en esta revisión. La idea de transcribir el material exactamente como aparecía se dejó de lado enseguida. Bastó una sola razón, que el señor Trevor Barker ya había hecho muchas correcciones en la ortografía
puntuación y demás, y por consiguiente se decidió hacer un libro de máximo valor para los estudiantes, mientras que al mismo tiempo se atuviera fielmente a los pensamientos del original. Bueno, a estas alturas, Loes de Holanda le envió a Isaac hace poco pedazos que hay a lo mejor en otros libros y en otras áreas de trocitos pequeños que pueden haber quedado fuera de las cartas, que ya tocaremos alguna vez mucho más adelante a este respecto. Entonces, gratitud total a Loes y a los que se interesan en que podamos nosotros mejorar la exposición de este contenido. Bueno, luego vamos a hablar del famoso futurólogo, que ya cuando ven ustedes la foto, obviamente ya lo reconocieron, que es Julio Verne. Un hombre dominado por los 4 elementos básicos de la naturaleza, dicen algunos de sus biógrafos: aire, agua, fuego y tierra, aquella mística tetralogía en la que descansaba el pensamiento filosófico del mundo antiguo. El doctor Ferguson dominó con el aire 5 semanas en batallón, 5 semanas en globo, que lo escribió él. El capitán Nemo es el elemento agua, porque hizo las 20.000 leguas de viaje submarino. El profesor Lidenburg desafió el fuego en los volcanes del viaje al centro de la Tierra. Y finalmente Phileas Fogg, el famoso Lord británico, ¿se acuerdan? Circunvoló la Tierra con audacia en el famoso La Vuelta al Mundo en 80 días. Este tema se repitió incansablemente en sus novelas y los 4 elementos fueron una y otra vez dominados por el hombre y su ciencia en toda obra de Verne. Vamos a ver después por qué está vinculado a lo que vamos a empezar a estudiar actualmente. Aquí tenemos la percepción que tenemos los seres humanos, puede ser interna o externa, debe estar en equilibrio y puede ser superior o inferior. Son como los 4. Es decir, a veces podemos ver lo superior externo, es decir, ver el bien en los demás, lo superior interno, ver el bien en mí mismo. Puedo ver lo inferior externo, es decir, las notas rojas y las calamidades y complicaciones y las mentiras y lo que fuera, o puedo ver lo interno en mí mismo también. Bueno, estos son los 4 aspectos en donde normalmente todos buceamos, y así como nos pasan a nosotros, pues también les pasan a los mediums. Entonces este cuadro lo pongo para poder explicar lo que el maestro ya comentó de lo que le estaba pasando entonces a las personas que tienen cierto desarrollo en mediumnidad, que empezaba a haber un lío enorme acá hasta que se educa esto. Y ya educado, entonces el medium sabe, o el que tiene clariaudiencia, sabe ubicar cada aspecto en el lugar correspondiente. Bueno, pues arrancamos ya ahora sí con la famosa carta 9. Entonces arrancamos con el contenido. Entonces, primera carta recibida a mi regreso de la India, 8 de julio del 81, en la que estuve algunos días con HPV en Bombay. Ya saben que aquí era un lío de que estaban en Bombay, estaban en el Cairo, luego estaban ya en Adyar, luego, etcétera. Se fue al Tíbet, regresaba. Bueno, hay un lío aquí enorme, monumental, de los lugares, y en aquella época donde ir de Londres a Bombay era toda una expedición de casi 3 semanas, o a veces hasta más. Bienvenido, buen amigo y brillante autor. Se supone que en la carta anterior, ¿se acuerdan que estaba hablando el maestro y lo estaba impulsando a Sinet a que escribiera el famoso libro? ¿Se acuerdan que en la carta 8 estaba animándolo, que el libro iba a ser bueno, que iba a tener un mercado muy importante, que se iban a contener en él cosas muy reveladoras para el ocultismo, para la ciencia oculta, etcétera? Bueno, continuamente lo animó. Pues ahora el libro ya salió. Entonces, bienvenida y brillante, bienvenido a su regreso. Tengo en su mano su carta y celebro ver que su experiencia personal en el elegido de Londres tuviera tanto éxito. Pero preveo que usted se convertirá ahora más que nunca en la encarnación del interrogante. Cuidado, dice. Si sus preguntas son consideradas prematuras por parte de los poderes existentes, en vez de recibir mis respuestas en su pristina pureza, puede que las encuentre transformadas en una sarta de desatinos. Uy, aquí está diciendo, esto es algo importante. Bienvenido, mi amigo, brillante autor. Bienvenido a su regreso. Tengo a la mano su carta y celebro ver que su experiencia personal con el elegido de Londres tuviera tanto éxito. Pero preveo que usted se convertirá, por efecto de esta interacción social que ha tenido en Londres, ahora más que nunca, en la encarnación del interrogante. Esto es interesante. Hay una teoría europea, y ahora no recuerdo exactamente cuál es el autor, que dice que interiormente en el sistema cognitivo hay como sillas donde uno se sienta. Y si yo me siento en la del interrogante, pues empiezo a preguntar a todo el mundo. Si yo me siento en la del observador, pues empiezo a observar a todo el mundo. Si yo me siento en el emotivo, pues empiezo a verle a todas las cosas una reacción emocional. Y nosotros nos vamos asentando en diferentes sillas de acuerdo a estas deben ser concomitantes a las cosas que hacemos. Si vamos a ver una comedia, pues más vale que estemos en la silla del emocional y no del criticón, porque entonces no vamos a disfrutar la obra.
si nosotros, etcétera, ¿no? Eso se refiere a la teoría. Entonces, aquí lo que comenta el maestro antes de que esta teoría fuese desarrollada es que te celebro ver que el elegido, bueno, preveo que usted se convertirá más que nunca en la encarnación del interrogante. Es decir, usted ya viene sentado ahí. Ahora que regresó del viaje, tantas arrumacos y tantas alabanzas que le hicieron, ahora usted ya está como listo en esa silla y entonces nos va a estar interrogando. Cuidado, dice, cuidado. Si sus preguntas son consideradas prematuras, porque si usted está sentado ahí, va a querer saberlo todo en una sola sentada y no es así, por parte de los poderes existentes. En vez de recibir mis respuestas en su pristina pureza, puede, porque todavía no ha tenido el desarrollo necesario, que las encuentre transformadas en una sarta de satinos. Es decir, no las va a entender si no sigue la secuencia. Me he excedido hasta el punto de sentir una mano en mi garganta cuando abuso de los límites de los temas prohibidos. Dice el maestro, me he excedido hasta el punto de sentir una mano en mi garganta cuando abuso de los límites de los temas prohibidos. No lo bastante como para dejar de sentirme muy incómodamente como un gusano nacido ayer ante nuestra roca de las edades. Michohan, todos debemos ir a ciegas antes de poder seguir adelante. De lo contrario, tenemos que permanecer al margen. Si no tenemos abiertos los ojos que nos permitan observar el camino, hay que ir despacio. Y si ahora habláramos del libro, vean cómo ya viene más potencia en esta selección de Barker, ya está hablando con más fuerza, está hablando con mucho más contundencia, sin salirse de los cánones que normalmente él mismo puso para entender estas cosas. Y si ahora hablamos del libro, pregunta, entonces el famoso cuarto de hora de Rabelais es impresionante y me encuentra, si no totalmente insolvente, casi temblando ante la idea del primer pago a cuenta de lo ofrecido pueda ser juzgado insuficiente. Vamos a ver esto con calma. Y si ahora hablamos del libro, dice, entonces la Quart de Rabelais es impresionante y me encuentra, si no totalmente insolvente, sí casi temblando ante la idea de que el primer pago que yo tenga que hacer a cuenta ofrecido pueda ser juzgado insuficiente y que el precio reclamado sea demasiado para mis pobres recursos y que yo mismo me había impulsado a transgredir pro bono el terrible hasta aquí llegarás y no más allá. Vamos a revisar esto con calma porque aquí el maestro normalmente utiliza cosas que pertenecen al siglo pasado, pero que requieren cierto análisis para interpretarlo. El cuarto de hora de Rabelais, el quart d'heure de Rabelais, se emplea en el momento de pagar la cuenta. Julio Verne, por eso viene al caso, usó tal expresión como título de su primera obra teatral. Por eso hablamos de Julio Verne. Julio Verne en sus comienzos hizo una primera obra de teatro, entonces tuvo su origen en Rabelais, quien hallándose comiendo en la posada de un pueblo entre Champagne y París, al llegar el momento de pagar se dio cuenta que no traía dinero, el famosísimo Rabelais. Era ley entonces dictada para evitar que la gente maleante explotase a los posaderos. Quien se hallase en tal caso habría de sufrir pena de cárcel y de azotes. Es decir, si uno se sentaba a comer en un lugar y no tenía para pagar, pues había azotes y cárcel. Faltaba solo un cuarto de hora para que la silla de postas que conducía a los viajeros, silla de postas es los carruajes de aquel entonces, de la época de Julio Verne, se llamaban sillas de postas porque incluían el correo, por eso era de postas. Y estos, pues cuando paraban en un mesón a través de los recorridos, se llamaba así, el cuarto de postas, les daba una hora o dos para almorzar y después debían regresar al carruaje para que continuaran normalmente su recorrido, en este caso a París. Bueno, faltaba solo un cuarto de hora para que la silla de postas, que conducía a los viajeros públicos, saliese de la posada, es decir, su carro. En ella debía salir también Rabelais, quien no pudiendo pagar no tenía más remedio que ser encarcelado y azotado y encima ya no podría continuar el viaje. Por otra parte, Rabelais tenía necesidad absoluta de proseguir su viaje y ante el apuro se puso a ingeniar medios y ardides para habilitar recursos al instante. Él era un médico famoso. ¿Con qué satisfacer la cuenta de la comida? Dicen algunos biógrafos que Rabelais, que entonces, encarándose con el posadero, el dueño, le llamó la atención sobre lo encarnado de su tez, la frecuencia de su pulso, la irregularidad de los latidos de corazón, en tales términos que afirmó le amenazaban a una parálisis de carácter mortal. Es decir, puso al dueño y le dijo, oiga, usted tiene el rostro y lo que sea, yo soy un doctor famoso, muy reconocido, y usted está a punto de tener un colapso. Bueno, entonces términos afirmó que amenazaba una parálisis de carácter mortal, pero que él como médico podría darle un brebaje y una sangría que salvarían su vida por muy poco dinero. Entonces él se lo creyó el dueño, se dejó tratar el crédulo posadero y después de recibir su sangría, que no le hizo mal alguno,
y de beber una infusión de flor violeta, que tampoco le haría ninguno, pagó sus honorarios a Rabelais, quien satisfizo en el acto el importe de la comida. Es decir, le cobró de la comida, se subió entonces al auto para continuar su viaje. Por eso el maestro está utilizando aquí ese concepto. Vamos a leerlo otra vez para poder entenderlo. Y ahora si hablamos del famoso libro, Le Quart de Rabelais es impresionante, entonces es impresionante y me encuentra, si no totalmente insolvente, es decir, acaba de comer y no tiene cómo pagar la cuenta, sí casi temblando ante la idea de que el primer pago a cuenta ofrecido, de lo que él ofreció, pueda ser juzgado insuficiente y no le alcance para pagar la comida. Que el precio reclamado sea demasiado para mis pobres recursos y que yo mismo veo impulsado a transgredir pro bono público, es decir, a gratis, el terrible hasta aquí llegará, si no más allá. Y la oleada de cólera del enfado del Chohan, inundándome de tinta azul y todo lo demás. Espero que de todo corazón que usted no me hará perder mi posición. De acuerdo, porque tengo la vaga idea de que usted se impacientará conmigo y tengo una idea muy clara de que no necesita sentirse así. Este segundo párrafo es para fortalecer el primero, de que ha venido con los humos muy arriba en la cabeza y que seguramente le va a hacer preguntas muy complicadas y que él, por el tema del libro, está de alguna manera obligado a pagar, por eso está usando el ejemplo del cuadro de Rabelais, y entonces le está pidiendo, porque aquí Rabelais se salió por la tangente porque se inventó una historia. Dice, pero yo no puedo hacer eso, yo siempre trabajo pro bono, yo no puedo hacer lo que hizo en este caso Rabelais. Bueno, muy interesante cómo lo plantea el maestro y necesita siempre a veces rascar un poco para poder entender bien lo que el maestro trata aquí de transmitirnos. Bueno, vamos entonces, afectuosamente dedique ese libro después de haber solicitado obtenido su consentimiento a aquel que en la comprensión de la naturaleza y de la humanidad ocupe, aunque alejado, un puesto entre los filósofos y hombres de ciencia más avanzados y cuyos representantes admiten en el hombre poderes parecidos a los de él, constantemente empleados, y se lo dedica a Mahatma Gautami, cuya benévola amistad cuenta ser bastante para permitir al autor de este libro presentarlo al mundo europeo. Y aquí lo pone Alfred Sinet. Es decir, le hizo una dedicatoria gongorista muy llena de admiración y este es el libro, el famoso El mundo oculto de Alfred Sinet. Bueno, el ocultismo y sus adeptos, antes de empezar, debo decir que los poderes que el ocultismo confiere a sus adeptos guardan cierta conformidad con las fuerzas de la naturaleza. Acerca de lo que la ciencia no conoce nada absolutamente, y a la sola idea de pensar que un adepto pueda hablar con otro o a cualquiera que sea distancia que lo separe sobre la superficie terrestre. Le haría creer al que tal cosa le dijera que su razón no estaba muy firme. Sin embargo, tal hecho existe y ya el debate, Hooke presenció en una lamacería en el Tíbet un suceso semejante. Esta telegrafía psicológica, así le llamó, es completamente independiente de todo mecanismo y agente material, y las facultades clarividentes del adepto son tan perfectas que ellas le dan una especie de omnisciencia en lo que respecta a los asuntos mundanos. El cuerpo es la cárcel del alma para el hombre ordinario. Nosotros no podemos ver sino lo que tenemos ante nuestros ojos, eso a través de los hierros de la prisión. El adepto posee la llave de su encierro y puede salir cuando quiera, pone Sinet. No es pues una prisión, es sencillamente una habitación que él ocupa temporalmente. En otros términos, el adepto puede proyectar su alma fuera de su cuerpo a cualquier lugar que le plazca, y esto con la rapidez del pensamiento. La manera de ser del ocultismo, la base con los hechos y la forma en la que opera se halla fuera del alcance de la concepción ordinaria y por lo tanto difícil de saber y de explicar. Es como si se describiese el funcionamiento de una máquina a un auditorio que ignorase no solamente lo más rudimentario del arte mecánico, sino que desconociera lo más elemental de las matemáticas. Bueno, así va el libro. No nos vamos a detener en el libro, pero sí, otra vez, animarse en las logias a leerlo y poderlo vincular entonces a esta parte de lo que el maestro estaba pidiéndole que hiciera y que hizo. Y aquí pongo la dedicatoria porque vamos a ver lo que sigue después en esta carta en relación a esta dedicatoria. Bueno, entonces el cuarto de hora de Rabelais de Julio Verne. Bueno, es que aquí vienen más cosas porque como es, bueno, al final de cuentas lo usó el maestro. Estaba aquí Martí, que era la posadera de la Rosa de May, posición del poder temporal. Es asistida por un sirviente que se dedica a ella como un perro fiel, de ahí el apodo de sultán, que fue dado al seguindo fiel, y el negocio va bien, sentimentalmente sigue fracasado Frederick. Es decir, esta es la obra de teatro de Julio Verne, si lo quieren ya ver con más profundidad.
de donde toma el maestro el concepto de la posadera. Por supuesto, la idea es que tomó el maestro el tema de que pues ya había comido y pues no tenía para qué pagar en relación a lo que, de que había tomado ya ciertas cosas de aquellos que le habían dado la comida. Bueno, aquí viene toda la historia, lo que le pasa, y podemos sacar de esta historia también una aplicación teosófica, que no es el caso, pero viene ya lo podrán ustedes revisar con mucha más calma. Entonces, Friedrich correspondería al pensador, la parte media de la antacarana. Martha es la parte del alma femenina que representa el ego superior. Elizabeth es la parte femenina del alma que representa el ego inferior. Bueno, eso es nada más para completar lo que ya habíamos visto en la página anterior. Y si ahora hablamos del libro, dice el maestro, entonces el cuarto de Rabelais es impresionante y se me encuentra, si no totalmente insolvente, sí casi temblando ante la idea de que el primer pago que ofreció puede ser jugado insuficiente, que el precio reclamado sea demasiado, que yo mismo me había impulsado a transgredir pro bono público el terrible y hasta aquí llegarás y no más allá de la oleada de cólera del enfado del Maha Chohan, porque el Maha Chohan puede decir, sí, pues hasta aquí llega, ya esto no sigue porque no está funcionando bien, porque está revelando demasiado conocimiento oculto. Espero de todo corazón que usted no me hará perder mi postura, porque tengo la vaga idea de que usted está muy inquieto. Bueno, y aquí vienen más cosas del cuarto de hora de Rabelais. Bueno, vamos a analizar rápido este tema con este esquema, que lo voy a dejar un poco para después, para no salirnos un poco de la órbita hasta que venga el caso explicarlo. Aquí la oscuridad, que primero es muy grande aquí en la parte del Kamamanas, pues se va haciendo cada vez menor hasta que llega a una parte intermedia, que puede ser simbolizada por el Yin-Yang. Y aquí tenemos lo que es Mahat al principio, después de Mahat viene la Ahamkara, tal como lo describe Anibesan, y después de la Ahamkara se desprende la parte del pensador, que al final es la que va a tomar decisiones. Y aquí los cuadritos negros empiezan cuadros de luz que poco a poco se van haciendo más grandes hasta llegar a la conexión de Buddhimanas. Pero eso lo vamos a ver con más detalle un poco después. Bueno, es una desafortunada exigencia de la vida, continúa el maestro, el que las necesidades imperiosas le obliguen a uno, algunas veces a ignorar en apariencia, la llamada de amistad. Vean cómo arranca esto porque es muy interesante. Es una desafortunada exigencia de la vida. Es algo que la vida exige, pero es muy desafortunado. El que las necesidades no normales, sino imperiosas, le obliguen a uno algunas veces a ignorar, en apariencia, la llamada de la amistad. Uy, esto está pero súper interesante. Entonces, a veces la vida exige que nosotros ignoremos en apariencia, solamente en apariencia porque no estamos ignorando. Entonces, a veces las exigencias de la vida nos obligan a ignorar el hecho de que sintamos una gran amistad por aquel al quien normalmente le dispensamos esta amistad. Y vamos a ver cómo lo pone él. Dice, es una desafortunada exigencia de la vida el que las necesidades imperiosas, es decir, los compromisos que tienen ellos, le obliguen a uno algunas veces a ignorar en apariencia la llamada de la amistad. Es decir, es muy feo que nosotros a veces finjamos cierta frialdad o cierta falta de amistad con personas con las que ya hemos generado vínculos y lazos, pero no es porque así seamos, sino porque tenemos la imperiosa necesidad de hacerlo debido a las circunstancias que usted no conoce, pero que son así. Entonces, el hecho de que lo escriba así está implicando que somos mucho más amigos de lo que usted se imagina, pero esto no se lo puedo mostrar. Tengo que ignorar en apariencia el afecto que puedo sentir por usted. No a dejar de cumplir la palabra dada. Si por un lado es cierto que ya no podemos practicar la amistad de esa manera, por otro lado no podemos dejar de cumplir la palabra dada, sino aplazarla y a prescindir por el momento de las impacientes esperanzas de los neófitos, como si se tratara de cosas de importancia secundaria. Es decir, no voy a dejar de cumplir mi palabra, pero sí puedo aplazarlo en algún momento dado. Una de esas necesidades que yo llamo imperiosas es la necesidad de su futura felicidad, la realización del sueño entrevisto por usted en compañía en compañía de su esposa. Este sueño podemos llamarle visión, que fue usted y la señora K. ¿Y por qué olvidar la sociedad teosófica? Todos son partes de un gran plan destinado a procurar al mundo las manifestaciones de la filosofía oculta. Ojo, todo eso es parte de un gran plan que tiene un destino final, que es procurar al mundo manifestaciones de la filosofía oculta que se está desmoronando ante el impulso de la revolución industrial. Si tiene que llegar el momento, y no está lejos, en que todos ustedes comprenderán con claridad
las frases aparentemente contradictorias de estas manifestaciones y se verán obligados ante la evidencia a adaptarse a ellas. Pero este no es el caso por ahora, y mientras tanto recuerde que se trata de jugar una partida arriesgada, y las apuestas no son pocas, son almas humanas en esta partida, y por eso le pide que controle la suya, su alma, con paciencia. Entonces, no es el caso por ahora de todo lo que está diciendo acá. Y mientras tanto, recuerde que se trata de una partida arriesgada y las apuestas son almas humanas. Por lo tanto, le pido que controle la suya con paciencia. Teniendo en cuenta que he de ocuparme de su alma y de la mía también, me propongo hacerlo al precio que sea, incluso corriendo el riesgo de ser mal interpretado por ustedes, él y Hume, igual como lo fui por el señor Hume. La tarea se convierte en más difícil para mí al trabajar en solitario en este campo. Y eso durará más mientras yo consiga demostrar a mis superiores que, al menos usted, habla en serio, que está en buena disposición de lo que nosotros necesitamos. Al igual que se me ha negado ayuda superior, a usted también le costará encontrar ayuda en esta sociedad en la que se mueve y en la que trata de hacer progresos. Durante bastante tiempo tampoco encontrará mucha satisfacción en aquellos que están directamente interesados. Nuestra vieja dama HPV está débil y sus nervios están tan tensos como las cuerdas de un violín. Ya sabemos por qué, todo lo que le pasó, las acusaciones, etcétera, etcétera. Ya lo vimos también en las cartas anteriores. Su cerebro está agotado. Henry Olcott se ha ido muy lejos al exilio, defendiendo su camino hacia la salvación, comprometido más de lo que usted piensa por sus indiscreciones de Simla y estableciendo escuelas teosóficas, ya sabemos, por todo el sur. Bueno, aquí está el maestro otra vez con una jerga muy sofisticada, diciéndole a Sinet que se vaya más tranquilo y que habrá una divulgación de las cosas que necesita saber, pero poco a poco. Teniendo en cuenta que he de ocuparme de su alma y la de mía, me propongo hacerlo al precio que sea, incluso corriendo el riesgo de ser mal interpretado. Bueno, por eso era tan importante ver con mucho detalle el tema de la correspondencia, porque el maestro que está vibrando ya de manera búdica puede bajar en sus explicaciones a la parte del ego superior y le pide a Sinet y a Hume que hagan un esfuerzo por subirse para poder ser bien interpretado. Si los dos encuentran en el oscilógrafo la misma frecuencia en la que puede haber la transmisión. Ya lo explicó en las cartas anteriores también que si no hay un esfuerzo por parte del que viene de abajo, pues el maestro no puede bajar más de hasta donde puede bajar y por lo tanto no puede haber entonces una correcta comprensión de lo que ahí se dice. Bueno, esto es para explicar eso. Cuidar el alma, ¿a qué se refiere el maestro cuando dice esto? Bueno, la primera sabiduría es un término usado por Asayanga en sus tratados secretos y en la actualidad por todos los místicos budistas del norte. Es una palabra sánscrita y una denominación dada por los primitivos arios de la deidad desconocida, no encontrándose la palabra Brahma ni en los Vedas ni en las obras primitivas. Significaría sabiduría absoluta. Y aquí el Fitzgerald Hall traduce esta misma palabra de Abhibuta, la primitiva causa increada de todo, y todo esto para poder llegar un poco a la idea de cuidar el alma. Cuidar el alma se le cuida a través del recorrido que el alma debe tener para no perder la oportunidad de un ascenso progresivo hasta poder llegar a la liberación. Entonces, de lo que se cuida el cuidador de almas es que la persona se tome su tiempo, tenemos más de 700 encarnaciones, pero que no se disgregue a tal grado en donde puede echar a perder mucho de lo que se juega en una sola encarnación. A eso se refiere el cuidar el alma. El alma, o sea, el hombre propiamente dicho, es el intelecto y el eslabón. Bueno, eso ya no tiene sentido que lo veamos ahora. Vamos a continuar. El señor Hume, dice el maestro, que una vez prometió convertirse en un vencedor en esta batalla de luz contra las tinieblas, mantiene ahora una especie de neutralidad armada. Vean la palabra que usa, neutralidad armada, digna de contemplarse, habiendo hecho el mirífico descubrimiento de que somos una corporación de fósiles antidiluvianos o jesuitas, coronándose a sí mismo con floridas oratorias. No le quedaba más que acusarnos de interceptar sus cartas a HPV, o sea, les dijo de todo y nomás le faltó eso. Sin embargo, encuentra reconfortante pensar que jocoso argumento escribirá en alguna otra parte de tal vez la ciudad ornitológica Ángel Linneo contra la entidad designada con el nombre de Kotumi. Realmente nuestro muy intelectual y en un tiempo mutuo amigo, dispone de un torrente de palabras que bastarían para mantener a flote un barco transporte de sofismas oratorios. Bueno, que le da pero duro, ¿no? Vamos a ver de este lado, ¿por qué dice él que se llamaría, obviamente está haciendo un sarcasmo, se llamaría
todo a lo que él se va a dedicar. La sociedad ornitológica, sabemos que los ornitólogos son los que estudian científicamente a las aves y que se dividen en varias ramas, los colombólogos a las palomas, etcétera. Entonces se llamaría Ángel Linneo. ¿Quién es ese Linneo? Bueno, pues un Linneo es un anterior a todo esto, que desarrolló la cualidad de observar y aventurarse a clasificar y organizar lo que le rodeaba. Eso hizo Linneo. Él desarrolló una cualidad de observar y después clasificó. Lo mismo que hizo Darwin después. Darwin lo hizo con el famoso viaje, ¿se acuerdan ustedes? Alrededor del mundo, que se estuvo en Galápagos un buen rato, donde vio pues todas las especies para tratar de organizarlas y taxonomizarlas, pues antes que él lo hizo Linneo. Entonces, lo que le rodeaba llegó a ganarse el título de padre de la taxonomía. Así se le considera en Gran Bretaña a Linneo. Dio origen a esta rama de la biología encargada de clasificar todo lo vivo en nuestro planeta. Es lo que hizo Barker, es decir, en una serie de recipientes que tengan cosas en común, para poder separar las cosas de aquellas que no pueden entenderse. Los matemáticos sofisticados de mediados del siglo XX, ya posteriores a las cartas de los maestros, cuando von Bertalanffy empieza con la teoría general de sistemas, empiezan a escribirse áreas y empiezan a explicarse cosas que se llaman tramos de variedad, una vez que viene la dispersión de la totalidad. Y esos tramos de variedad, el ser humano, a través de su cerebro físico, puede comprenderlos hasta cierto límite. Hasta en una fábrica, un supervisor puede supervisar 30, 40, un camarero puede atender 10 mesas, 12, pero si llega a 40, pues eso ya no se puede. Entonces, cuando la variedad es tan amplia, se convierte en complejidad. Y entonces los mismos teóricos dicen, para que podamos tener control sobre una variedad que se ha extendido tanto, necesitamos hacer reductores de variedad o reductores de complejidad. Y estos reductores de complejidad son los clústeres, es decir, ponemos ahora sí, como ya no podemos verlo todo, entonces dividimos al todo en partes y volvemos otra vez a observar las partes, y una vez que observamos las partes volvemos a tener la percepción completa de la totalidad. Bueno, eso es lo que podemos explicar aquí de lo que hizo Linneo. Entonces Linneo, al ver la diversidad que había en la naturaleza y se dio cuenta pues que ya no había manera de poder entender las especies si no las poníamos en un orden, hizo un orden, hizo clústeres que a veces no están relacionados con lo que es la filosofía de la ciencia natural, pero por lo menos sí de las apariencias. Es decir, la taxonomía lo que hace es por apariencias físicas, ni siquiera funcionales, sino físicas, empezar a poner cajones para que la gente pueda estudiar. En este caso, palomas, ya ese es un cajón, y es un cajón que pertenece a a otro cajón mayor, que sería el estudio de la naturaleza. Por eso es que hablábamos de von Bertalanffy. Bueno, entonces, a lo largo de su vida identificó y dio nombre a más de 12.000 especies de plantas y animales, incluyendo desde luego al hombre de nuestra especie, el famoso Homo sapiens. Bueno, esto es Linneo y aquí lo está comentando. Entonces, si repetimos, dice aquí que este Hume hizo mirífico descubrimiento de que somos una corporación de fósiles antidiluvianos. Así se refirió a los maestros. O de jesuitas, o pareciera como está hablando de jesuitas coronándose a sí mismos con flores oratorias. No le quedaba más que acusarnos o inventarse cosas como de interceptar las cartas de HPV. Sin embargo, encuentra reconfortante pensar qué jocoso argumento escribiría en alguna parte, tal vez, por ejemplo, de la Sociedad Ornitológica, Ángel Linneo. Es decir, se colgaría de Linneo para poder hacer entonces una sociedad ornitológica. Y es un sarcasmo porque Linneo, a la hora de hacer una clasificación, fue una clasificación física, no una clasificación funcional, estructural o metafísica. Por lo tanto, entonces no es una clasificación, sí es útil para la parte física, pero no está suficientemente profundizada. Sí, se quedó en lo superficial, pero bueno, Linneo es del 1700 y Hume era una persona que tomó la enorme oportunidad de dejar en su ranking personal en segundo lugar a lo mucho que sabía de estos temas para poder entonces embadurnarse o a darse un segundo barniz de teosofía, pero no lo hizo contra la entidad designada con el nombre de Cthulhu. Realmente nuestro muy intelectual y en un tiempo mutuo amigo dispone de un torrente de palabras, etcétera, etcétera, para mantener un flote a barco transporte de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Argumento falso, capcioso, que se pretende hacer pasar por verdadero. Por eso dice, para mantener a flote un barco, cuando los acusa a ellos, un barco transporte de sofismas. Cuando dice barco transporte de sofismas, aquí vimos lo que es un sofisma, o sea, de argumentos falsos y capciosos que se pretenden hacer pasar por verdaderos, que están perfectamente escogidos y que podrían a nosotros engañarnos, debido a que la forma como son expresados
nos hace pensar a nosotros que son ciertos, pero en realidad son falsos, son sofismas oratorios. Y bueno, pues yo creo que le voy a dejar hasta acá. Seguimos avanzando en el análisis ahora con más cuidado porque ya estamos entrando en cartas que tienen mayor profundidad.